Hoy en 678 domingo, el paro de Barrio Nuevo, Moyano y Massa. ¿Qué tal, negrito, negro, negrazo, oro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Por qué te dicen que vos sos el que organizás en la mesa para ser presidente Sergio Massa? Como cargándote un sayo, que no estaría mal en el fondo, pero ¿por qué este ensañamiento con vos y con Sergio Massa? Luis, usted lo apoya a Massa, cree que es una buena alternativa. Ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Massa presidente. ¿Por qué te dicen que vos sos el que organizás en la mesa para ser presidente Sergio Massa? Cuentas de kirchnerista lo ningunean para desviar la atención de los reclamos de quienes organizamos. Organizaron esto que Nos visitan el titular de la CTA, Hugo Yasky, y Néstor Segovia, secretario adjunto del sindicato del subte. El impresionante recital del Indio ante más de 170.000 personas. Diarioregistrado.com. Las frases que dejó el Indio Solari en Gualeguaychú. La memoria sigue viva, exclamó el Indio, tras recordar a los 21 desaparecidos que tiene Gualeguaychú y dedicar el recital a las madres de Plaza de Mayo. Además consideró que mientras los diarios están ocupados en hacer política, no informan sobre las cosas importantes. En otro de los pasajes del show, antes de la interpretación del tema To Beef o No To Beef, que cuenta una de las tantas historias de aquellos argentinos que tuvieron que abandonar el país en los días de crisis del 2001-2002, Solari destacó que han vuelto varios argentinos y agregó que tan mal no se está acá. Alfredo Alcón, el artista y el compromiso. La desgracia es que nadie puede llegar a ser, por mejor buena voluntad que tenga, puede llegar a hacer lo que quiera, porque lo que mandan al mundo son las multinacionales, que si vos no haces lo que te mandan de una manera más suave, protestando un poco, pero no terminás haciendo lo que te mandan, hacen un golpe. Antes era un golpe militar, antes usaban a los militares, ahora ya son golpes económicos, y en 4 días todo el mundo está en la calle pidiendo que saquen al gobierno que esté. Y nadie lo votó. Lo que sí tenemos, y eso no nos tenemos que olvidar, que yo hace unos años, si vos me hubieras preguntado algo de esto, yo no sé si te hubiera contestado, porque no sabía quién eras vos y me podías denunciar y podía desaparecer porque daba mi opinión. Así es. Ahora podés hablar, podés decir y podés luchar. Nos visita su amigo y representante Alejandro Vanelli. Falleció el reconocido politólogo Ernesto Laclau. A mí me hace gracia hoy día cuando la gente habla de que los regímenes populistas son un peligro para la democracia. Si en América Latina hay un peligro para la democracia, ese peligro viene del neoliberalismo, no del populismo. Sin la dictadura de Pinochet en Chile, los Chicago Boys no hubieran podido desarrollar sus políticas suicidas. Y las políticas todavía más suicidas de Martínez Dios no se hubieran podido realizar sin una dictadura militar. Hay que pensar la destrucción de la industria nacional, la desprotección de la economía que todo eso implicó, y dan ganas de llorar a gritos. 678 sigue cuidando precios. Y recordá que todos los relevamientos, salgan al aire o no, pueden verse en diarioregistrado.com. Del resultado de hoy podemos adelantar que el coto de Coglan tiene un 88,23% y el coto de Pompeya con un 77,77% de cumplimiento. 9678, un inmenso pogo televisado. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros columnistas del panel, buenas noches. Vamos a iniciar el programa
dando cuenta de la muerte del profesor Ernesto Laclau, un politólogo, un hombre del pensamiento nacional ciertamente relevante. Él estaba en Sevilla dando conferencias. Hasta último momento se estuvo desempeñando como profesor de teoría política en la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, donde residía desde 1969. Se había iniciado en el grupo Contorno, algunas de sus primeras contribuciones vinieron de ahí, y su obra más conocida es La razón populista. Hemos estado charlando con los compañeros aquí, seguramente le dedicaremos el tiempo que merece un pensamiento como el de él en próximos programas. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Empiezo por mi izquierda. Tenemos al querido Alejandro Vanelli. Bienvenido. Alejandro, además de ser un conocido representante de artistas, fue representante de Alfredo Alcón y su amigo cercano, y para recordar la figura de Alfredo Alcón es que lo hemos invitado esta noche. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por Tengo al lado de Vanelli, lo tengo al profesor Hugo Yasky. ¿Cómo le va, maestro, para llamarlo de algún modo? Gracias por la invitación. Es el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Argentina, ex titular de CETERA, y un hombre que te ha recorrido cuántos distritos se le ocurren enseñando como maestro. En más de un sentido es esta expresión. Bienvenido, Hugo, querido, es un placer tenerlo aquí. Y tengo a mi derecha a un hombre que debe estar contento por el triunfo gallinacio futbolístico de recién. Estoy hablando de Néstor Segovia. Bienvenido, Néstor. Gracias. Gracias. Néstor Segovia es el secretario adjunto de una de las entidades con la sigla más difícil de pronunciar, que es AGTSIP, que significa Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Efectivamente, bueno, un metro delegado, para decirlo de manera más clara. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, vamos a ir al primer informe de esta noche en 678, que tiene que ver justamente con este paro que han liderado públicamente Barrio Nuevo y Moyano, y no sabemos por qué Massa no estaba en esa mesa. Pero bueno, con la mesa, en la masa, ese tipo de cosas que se hacen habitualmente en las oscuras cocinas donde se cocina alguna política de la patria. Vamos al informe y discutimos aquí en la mesa. El paro de Barrio Nuevo, Moyano y Massa. El paro nacional, los protagonistas, los líderes de la protesta esta noche en A Dos Voces. Simplemente agradecerle una vez más a los compañeros periodistas. Ustedes no tienen que faltar mañana al laburo, porque si no después no hay noticias. Cuentas de kirchnerista lo ningunean o lo tratan de desprestigiar al paro atacando por el lado de los piquetes y por el lado de que apoya a la sociedad rural argentina para desviar la atención de los reclamos de quienes organizaron esto que Fue un paro contundente, mucha gente que ni siquiera decidió no salir de sus casas por bronca hacia el gobierno en el medio de una política de ajuste. Página 12 de hoy. Sin quórum. Encuesta exclusiva de Barómetro sobre los alcances del paro. Más del 60% de los consultados aseguró que no adhirió a la medida de fuerza, contra el 32% que afirma que lo hizo. Una gran mayoría de la población condena el uso de los piquetes y considera que Moyano y Barrio Nuevo impulsaron la huelga para posicionarse políticamente. No están funcionando los medios de transportes públicos excepto los taxis. ¿Usted cree que si funcionaban la gente iba a ir a trabajar en mayor cantidad? Posiblemente algo podría haber mejorado, pero la gente va igual. Primero, si estás de acuerdo con el paro. No. ¿Estás tratando de llegar a tu casa porque trabajaste de noche a tu trabajo? A mi trabajo. Si el señor Moyano no hace los piquetes, la gente saldría a trabajar. Eso así de simple. Mucha gente que ni siquiera decidió no salir de sus casas. Diario Registrado. El afiche contra el paro y la foto que falta. La ciudad amaneció de paro, pero también empapelada con un afiche contra la medida de fuerza. Fundieron el país, ahora lo paran. Dice el eslogan encima de la foto que aúna a Carlos Menem y Luis Barrio Nuevo. ¿Quién falta? ¿Qué tal, negrito, negro, negrazo, oro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Por qué te dicen que vos sos el que organizás en la mesa para ser presidente Sergio Massa? Como cargándote un ensayo, que no estaría mal en el fondo, pero ¿por qué este ensañamiento con vos y con Sergio Massa? Luis, usted lo apoya a Massa, cree que es una buena alternativa. Ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Massa presidente. ¿Por qué te dicen que vos sos el que organizás en la mesa para ser presidente Sergio Massa? Bueno, porque Sergio Massa indudablemente los va a matar en las elecciones.
Y en la medida que lo sigan haciendo más grande de lo que es, Sergio, lo culpan de todo. Que mató a Gardel lo van a culpar. Lo que necesita Massa es estructura en todo el país para que le cuenten los votos el día de las elecciones. Que es lo que pasó con Menem. Delito con Menem. Sí. Menem tenía todos los gobernadores en contra, los intendentes en contra, los diputados en contra. Sí, sí. Y Menem se encontró en aquellos años que le organizamos la mesa sindical, Menem presidente, y tuvo estructura en todo el país. Barrio Nuevo, encabezando la defensa de los derechos de los trabajadores. Una persona que se caracteriza por su antidemocracia al sistema partidario electoral y al interior de su propio sindicato. La senadora Cristina Fernández de Kirchner, sectores aliados con el senador Barrio Nuevo intentaron agredirla. No nos pararon las balas de los militares, menos nos van a parar las patotas de los mafiosos. No somos violentos, estos son los que se tienen que ir. ¿No va a dejar pasar a la gente? No va a dejar pasar a nadie. Si Luis Barrio Nuevo no es candidato, no pasa nadie, no vota nadie en Catamarca, se suspenden las elecciones, no vota nadie. ¿Quién mejor que nosotros va a defender la democracia? ¿Quién mejor que nosotros va a defender la democracia? Jorge Martucci, él es taxista, vive en la ciudad de Mar del Plata y tuvo complicaciones en la jornada del día de hoy, justamente por haber querido trabajar. Pasé una moto y me vi una piedra grande, importante, veo que es grande, que me rompe la luneta trasera y me rompe hasta el parabrisas llevo la piedra. A mí me pega en el hombro la piedra esa. Si me pega en la cabeza, en este momento no estoy hablando con ustedes. Nosotros queremos trabajar, nosotros no molestamos a nadie. Esto es políticamente todo esto. A las 10 menos 5 de la noche me acaban de llamar de la estación Plaza Constitución, un conductor. Sí. Ya la patota de la UTA se hizo presente a las 10 de la noche y impidió que siga funcionando el subte. Es decir, los últimos servicios del subte, o sea, ya de la línea C, porque bajó una patota y se puso a la cabecera, hizo bajar a los conductores de Guapo, se tiraron a la vía, los últimos servicios de hoy no pudieron circular a la línea B. Dice Beto Pianelli, el secretario de los metrodelegados, me acaba de mandar un tuit. Decile a Fernández que saque a la patota de la UTA del subte y hace una calificación. Dígale que Fernández no tiene patota, tiene compañeros, primero. Y dígale a él que me venga a decírmelo a mí en la cara, si vamos juntos abajo. Y dígale a él que me venga a decírmelo a mí en la cara, si vamos juntos abajo. ¿Hubo acto de sabotaje en Segovia? Hubo actos de sabotajes, rompieron señales, destruyeron las vías, tiraron matafuegos. Bueno, está bien, lo hicieron. Y si la empresa le permite, y si la seguridad de Metrovía le permite. Vos fíjate que estoy haciendo una nota a la otra esquina donde está, para no enfrentarlo con la patota. Capítulo aparte para la bajeza de Pablo Micheli, que mencionó los nombres de Rodolfo Walsh y el sindicalista cordobés Agustín Tosco para llevar agua a su molino. Agustín Tosco o Rodolfo Walsh, que seguramente, si estuvieran hoy, estarían parando con nosotros. No habría ninguna duda. Carta de Malvina Tosco, hija de Agustín Tosco. Crecí entre gobiernos de factos. Mi adolescencia la viví en una dictadura militar. Perdí a mi padre perseguido por el terrorismo de Estado. Hoy mis hijos crecen en democracia, libres, sin miedo de opinar. Es de soberbios, engreídos, irrespetuosos decir lo que mi padre hubiera hecho hoy. En Córdoba mi gremio no adhirió para mi satisfacción. Todavía quedan conquistas por lograr para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y seguramente muchos tendrán diversos reclamos que hacer. Un paro general. La verdad, no me atrevo ni siquiera a pensar qué hubiera hecho mi padre. Qué caradurez la de estas personas que se atreven a mencionar a Tosco y a Walsh, verdaderos héroes de la historia nacional. Agustín Tosco o Rodolfo Walsh, que seguramente, si estuvieran hoy, estarían parando con nosotros. Hoy no me adherí al paro y no sé qué me hubiera dicho mi papá. Malvina Tosco. ¿Por qué tuviste esta vocación de salir a escribir la carta? Me imagino que lo escuchaste mencionando a tu papá. Me ofuscó que Pablo Micheli pusiera palabras en la boca de mi papá, que ya hace mucho tiempo que está muerto, y que siempre me pregunto qué posición tomaría hoy Agustín Tosco, y no tengo una respuesta yo, pero que Pablo Micheli diga que no tiene dudas que Agustín Tosco hubiera parado,
me ofuscó y me llevó a escribir esas líneas en respuesta a lo que él dijo. Un paro general es una medida extrema. Y tengo la suerte para mí que mi gremio, porque yo trabajo en la Municipalidad de Córdoba, no se adhirió al paro. Y yo por una convicción personal tampoco me adherí. Estoy con la izquierda. Pero me parece que un paro general no se ameritaba en este momento. No se trata de adivinar qué hubiera dicho o pensado, pero hay algunas líneas ideológicas que permitirían deducir un poco más decentemente. Querido Hugo Yasky, bueno, ¿quién puede hablarnos mejor que vos acerca de esta especie de, ¿cómo llamarlo?, lo que le pasa a Pablo Micheli? Se me ocurren epítetos, pero no son adecuados para el público. ¿Cuál es tu lectura del paro y de la posición de Micheli y de esa CTA que, según cantaba Moyano, es la única? Sí, yo creo que el tema más importante es el tema del paro. Creo que nosotros, Segovia y muchos gremios, muchas veces paro. Bueno, mi gremio hasta hace poquito peleando una paritaria. Es la demostración, las luchas de uno de los gremios muy importantes, la CTA, los docentes, que en este país hay paritarias absolutamente libres. Absolutamente libres. Hasta tuvimos que ir al conflicto y cerramos una paritaria. Es falso, además, que en este país la inflación se produce por generación espontánea. Y yo creo que lo peor de esta especie de convocatoria de amnésicos, porque parecería que todos los que estaban ahí tenían amnesia. Algunos referidos a quiénes son los grupos dominantes de este país. Yo escuché 1 hora y cuarto, 1 hora y media de conferencia de prensa, me la tuve que comer toda, no pude hacer como Sobrero, que no fue. Yo por una cuestión, puede ser que me van a llamar los periodistas, la miro toda. 1 hora y media. No se habló de los formadores de precios, en este país no hay clases dominantes, en este país no hay grupos concentrados que están tratando de boicotear este gobierno, no hay fondos buitres, no hay ningún problema con la sociedad rural. Es más, la única referencia a la sociedad rural que hace Hugo Moyano es casi para pedir perdón. Sí. Él dice, nos dimos cuenta lo estéril que había sido la lucha contra el campo. O sea que ni siquiera eso, es decir, esto que es el enemigo histórico de la clase trabajadora argentina y quien está en este momento siendo parte del núcleo duro de lo que tratan de que un gobierno nacional, popular y democrático como este, con todo lo que le falta, pero popular, nacional, democrático, esté asediado, eso no apareció. Y creo que además está claro que si uno ve cómo empezó la historia, pues si uno ve la foto y viniera de Marte, se podría confundir. Podría pensar que Barrio Nuevo es un militante clasista que está luchando contra un gobierno opresor, pero eso si viniera de Marte. Si uno está en la Argentina y ve cómo se gestó este paro, ve que fueron primero a la sociedad rural, que después estuvieron con Expoagro, ve que Barrio Nuevo viene de haber sido el dirigente que más hizo para que en este país los trabajadores estuviéramos en negro, perdiéramos derechos, resignáramos salario y fue cómplice activo de las políticas del menemismo y además ariete en el momento de quebrar la CGT de Ubaldini, porque fue el ariete con que se quebró la CGT de Ubaldini. Si uno entonces viniera de Marte se podría confundir, pero estamos acá y nosotros sabemos quién es Barrio Nuevo y de dónde viene, y es lamentable que un personaje como Micheli, que no puede ir por su sindicato, porque creo que la mejor respuesta la dieron los trabajadores de ATE. Asamblea en ATE Capital, que es el bastión de Micheli, es su sindicato de base, por unanimidad se vota en contra del paro. Y por unanimidad se repudia esta conversión que hace que pueda decir la barbaridad que dijo, y por suerte se la contestó la hija de Tosco, como le podría haber contestado cualquier pibe joven que lamentablemente no tiene la posibilidad de Micheli de tener todos los días ATN poniéndole pantalla, pero que se la banca discutiendo en el lugar de trabajo. Ciertamente. Néstor Segovia, si uno se mete en internet y encuentra la cantidad de diatribas sobre tu persona que viene de los lugares más detestables, de las usinas de basura más importantes de la patria, uno empieza a tenerte cierto cariño o respeto por lo menos. Pero ¿cuál es tu mirada sobre el paro y sobre los compañeros que están por debajo de la tierra, hablando del subte, digo?
Sí, mirá, contestando a tu primera pregunta, yo armé una cuenta de Twitter, ¿no? Y tengo 5.000 seguidores, el 50% gorila. ¿Entendés? En vez de decir, por ejemplo, de fundamentar mi crítica, yo no tengo estudio, todos lo saben, soy un secretario general adjunto que fui votado por los trabajadores, en vez de fundamentar lo que yo digo, empiezan a decir que soy gordo, que me como las comas, esto que aquello. Entonces ya estoy acostumbrado a todo eso. Segundo, me siento orgulloso por lo que soy. Y soy hijo de campesino. Y después, la verdad que lo que pasó en el subte, nosotros hicimos asamblea en todos los sectores. Y con los puntos que tenemos, que separó, que por paritarias libres, que están haciendo, que es mentira, hay paritaria libre. Nosotros rompimos el techo salarial un montón de veces. Está el compañero Yasky, que puede saber que cuando la UTA decía un 18, nosotros sacamos hasta un 23, 24%, y el gobierno siempre homologó. Entonces hay paritaria libre, no es que no hay una paritaria que el gobierno no homologó. Es mentira que no hay paritaria libre. De la jubilación, y hablamos con los de los jubilados, tenemos una ley que creo que es única en el mundo, que podemos tener, que los jubilados pueden tener 2 aumentos al año y se puede discutir. Guste o no le guste, existe la ley, que tendremos que mejorar o no tenemos que mejorar, sería otra cosa. Ahora, todas estas cosas, y después también conversamos con los compañeros qué punto fundamental de que tenemos que discutir, no se discutió en este paro, que es la precarización laboral y la tercerización. Porque los dos gremios, tanto como los gastronómicos, los del campo, son los trabajadores más precarizados y más pobres a nivel nacional. Esos son los puntos que tenemos que discutir. Nosotros hicimos asamblea. Y si la asamblea hubiese dicho, y esto lo digo con mucho respeto, y no es porque uno es títere del gobierno, no. Si la asamblea hubiese dicho, tenemos que parar, y pero no nos va a temblar el pulso, de decir, vamos a parar porque la mayoría de nuestros compañeros quieren parar. Esa es una democracia sindical en la cual... Si nosotros hiciéramos lo contrario, decir, bueno, paremos sin consultar a los compañeros, sería un burócrata. Y nosotros creo que con el compañero Yasky, con un montón de compañeros, estamos queriendo hacer un sindicalismo totalmente distinto y tratamos desde el subte hacer. Ahora, cuando hacemos una asamblea, lamentablemente la izquierda, que salió más a pegarme duramente, no respeta la asamblea de los trabajadores. Y eso la verdad que me duele un montón, porque yo quiero, ustedes saben que yo milité mucho tiempo en el MST, al partido que quiero mucho. Ahora, sé de la vereda que estoy. Cuando estuvo de las 125 y había que decidirse de qué lado tenía que estar, y yo sé de la vereda que estoy, por eso estoy de este lado conversando, con la diferencia que podamos tener. Ahora, jamás voy a estar con la sociedad rural. Y cuando veo que este paro sale la sociedad rural a apoyar, digo, no me voy en ese lugar, estoy en el lugar correcto. Y después, respetando a todos los gremialistas, yo creo que yo le tengo gran respeto a Moyano, a Facundo, tengo amistad con Facundo, pero hoy por hoy tenemos diferencias políticas. Y los demás no quiero ni hablar porque para mí son unos impresentables. Exactamente. Una cosa más, Segovia, esto de las elecciones de la UTA es muy flagrante ya me parece, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira, la UTA tiene casi bastantes afiliados y sus trabajadores no tienen la culpa de este dirigente delincuente que tiene hoy la UTA. Los dirigentes los trabajadores les gustaría tener las 6 horas, les gustaría tener un gremio como el nuestro. Ahora, la UTA hoy por hoy es una máquina de extorsionar gobiernos, tanto al gobierno de la ciudad como también al gobierno nacional. Por eso tampoco no tenemos nuestra personalidad gremial, porque de esta forma, con ese poder de fuego maligno que tiene la UTA, con estos dirigentes, lo tiene a veces de rehén, no a los trabajadores. Rompen huelga, crean patota y son funcionales a sus intereses. Jorge, una cosa más, porque vos sabés que yo lo pensaba... Estos días, después que pasó el paro, cuando nosotros parábamos en la época de Menem contra el robo de la jubilación, que Barrio Nuevo apoyaba, y parábamos con el MTA, y estaba el Bocha Palacio en la UTA, y convocábamos al paro, y había que romperse el alma porque las empresas sacaban los colectivos. Yo me acuerdo que más de una vez teníamos que salir a poner miguelitos, a tratar de hacer algo para que los colectivos no salieran. Acá hubo el locao patronal también.
Ojo, muchachos, acá no hubo un solo colectivo, o sea, las empresas, igual que hizo la empresa en subterráneo, salieron a bancar el paro. Y tenemos hoy, ya que pasaron 2 o 3 días, muchas denuncias de sectores donde los empresarios optaron por adherirse al paro, con lo cual evidentemente se está viendo la pata del azote. Es decir, yo creo que hay demandas legítimas, pero hay cuestiones, como dice Segovia, que no se pueden discutir. En este país hay paritarias libres. En este país todo el mundo sabe que el mínimo no imponible, una vez que sepamos dónde se para la aguja después de las principales paritarias, va a haber un anuncio del gobierno. No nos hagamos los que no sabemos que dentro de 20 días, 25 días el gobierno anuncia. Entonces, y lo que decía Segovia, el principal motivo de la lucha, de lo que justificaría la lucha de las centrales de trabajadores, que es el 35% de trabajadores en negro, porque ahí sí está la injusticia. Y ahí sí vos tenés que, cuando vos decís trabajador en negro, tenés que decir, bueno, ¿cuáles son las patronales que están atrás de eso? Y están las patronales rurales, y están las patronales de los hoteles y de los sectores de turismo. Son los 2 focos ígneos del trabajo no registrado, de la injusticia flagrante, y sin embargo no se menciona. Vos fíjate que evidentemente hay una decisión política de no tocar ni mencionar algunas patronales, porque forman parte de esta especie de alianza. Yo creo que estos días hubo, que frente al paro hubo muchas preguntas en la calle. Digo, Alejandro, si tenés alguna en particular, le iba a decir a nuestra compañera Nora Beiras, qué es lo que quiere preguntarle a los invitados, ¿no? Pero digo, hay como muchas cosas que no se entienden y que se empiezan a entender cuando ya podemos hablar de un locao patronal acompañando el movimiento sindical, ¿no? Sí, no, a mí la verdad que lo que uno ve en este paro, yo coincido con la lectura, creo que son tan contundentes los contrastes de historias y de actitudes políticas y gremiales de 2 dirigentes sindicales que están acá, con lo que vemos en la mayoría de los que aparecen en el informe, que es sobreabundar este tema. Pero me parece que evidentemente esto está cruzado por una realidad política de la Argentina, que son las elecciones del 2015. Este es un país donde no para nunca la campaña electoral. Y en este caso, al no haber una sucesión clara de parte del kirchnerismo, me parece que, bueno, está claro cómo está jugando gran parte del movimiento, parte del movimiento obrero, una parte que fue aliado del kirchnerismo hasta hace poco, otra parte que fue siempre aliado del menemismo y que ahora confluye, y una parte que proviene de la izquierda y que es funcional a esto, ¿no? Que siempre terminan siendo usados por esto. Ahora, ¿cómo acá evidentemente lo que pasó en el transporte es crucial para esto, y la UTA está dentro de la CGT oficialista, ¿no? Digamos, acá hay un problema desde el kirchnerismo, me parece, o de los sectores más afines al kirchnerismo, para encuadrar esa disputa política. Ahora, también, ¿cómo ven 2 sectores que, bueno, están con una actitud política de apoyo en líneas generales a lo que es el proyecto de gobierno, esta compatibilidad con los reclamos de un sector de los trabajadores? Digamos, cómo la lucha... La huelga, ¿en qué medida es un instrumento de defensa de los trabajadores o puede transformarse en un instrumento de aparente defensa, pero en realidad defensa de intereses corporativos a los que terminan siendo funcionales, ¿no? Y la huelga es un instrumento, depende de quién lo use y para qué se lo use. Hay en la historia del movimiento obrero, no de ahora, de antes, hay huelgas que fueron beneficiosas para las patronales y los sectores de derecha. Ahora va a venir Álvaro Linera al encuentro que se hace en Tecnópolis, pasado mañana. Y sería interesante que él hable, por ejemplo, de cómo se para casi todas las corrientes del trotskismo frente a un gobierno revolucionario como el de Evo Morales. Y tiene muchísimos problemas. Y claro, son gente que no concibe que el movimiento popular dé avances a pesar de ello. No lo conciben y terminan jugando, equivocándose también. Por eso digo, yo creo que el paro es una herramienta legítima. Y ojo, la historia esa de que el paro es político, siempre es político. Pero claro. Cuando paramos por el asesinato de Fuente Alba era un paro político. Cuando parábamos contra el Fondo Monetario eran paros políticos. Cuando parábamos porque nos habían robado la jubilación, esto que decía Segovia, hoy tenemos jubilación pública porque le arrancamos de las manos con este gobierno el negocio de la jubilación a los grupos financieros y a varios dirigentes sindicales.
Ojo, hay muchas huellas digitales de dirigentes sindicales en esta historia de la jubilación privada. Y se la arrancamos. Ahora, todo eso hay que defenderlo. Por eso yo creo que es legítimo que los trabajadores podamos reclamar, que en determinado momento tenga que hacer paro, pero lo que está claro es que hay cosas que se conquistaron que hay que defender y que no siempre la huelga, porque algunos parecería que tiene una mirada muy ingenua, no siempre la huelga y el dirigente que parece combativo, que saca músculo, juega a favor de los intereses de la clase trabajadora. Si yo públicamente digo que me equivoqué enfrentando a la sociedad rural y voy y la visito y me reúno en Expoagro y me reúno con los sectores más conspicuos de la derecha y después convoco un paro y bueno, hay que empezar a leer qué significa eso. Y significa que por ahí va a ser el reservado gran campeón de este año, ¿no? Por ahí lo eligen, digo. Sí, a mí me parece que lo que define a este acto político, efectivamente, como decía Hugo, no, eso no es una mancha de un paro, ser un paro político, los ha habido heroicos y muy positivos en la historia. La marca es la palabra amenaza, la palabra extorsión. La palabra extorsión centralmente dirigida al gobierno actual, pero con un lado del asunto que también manda mensajes al mundo opositor en el sentido de la capacidad que tiene este sector, que no tiene una capacidad para hacer una movilización, que no convoca a la Plaza de Mayo para decir las verdades políticas que tiene que decir, pero tiene capacidad para cortar el transporte y eso es una amenaza para cualquiera que en el 2015 gane. Y ese mensaje también tiene destinatario, el propio Massa es un destinatario de eso. Bien. ¿Néstor Segovia, alguna conclusión accesoria? No, la única conclusión que tenemos que la verdad que es un paro que yo me siento orgulloso porque que creo que uno de los pocos gremialistas que salimos a bancar en este paro a este gobierno. Y no porque lo salimos a bancar porque lo decidió Segovia. Yo tengo, por ejemplo, estoy convencido. No es igual, mi ex señora me mandó unos mensajitos, decirle que cuando teníamos el comedor nos cansamos de comer viandada con fideo hervido, en el 2001. Hoy no pasa eso. Decirle de los trueques, decirle que hoy no pasa eso, estamos mucho mejor. Y eso es la verdadera realidad que estamos viviendo. Y yo, por ejemplo, le pido también disculpas a los compañeros del subte, que tenemos una minoría que votó en contra, que estaba a favor del paro, y que yo le tengo mucho respeto, y ellos también tuvieron la oportunidad de parar. Entonces yo también también a la gente que quería parar, mi gran respeto, pero también mi gran respeto de la mayoría. A la mayoría se respeta, para eso hay elecciones. Seguro. Para eso hay elecciones. Entonces, el que gana conduce y el que pierde tendrá que esperar otro momento. Entonces, mi gran respeto es para mis compañeros de la minoría del subte, con todo mi corazón, y también nosotros vamos a estar siempre al pie del cañón defendiendo a los trabajadores. Y después, en lo personal, digo, yo soy cristinista, no porque yo en la época del momento que estaba con Kirchner, militaba. Ahora, esta presidenta tiene lo necesario para defender este proyecto y es un proyecto que hay que ajustar, seguramente hay que ajustar. La salud, la seguridad, seguramente hay que ajustar, pero ahora lo tenemos que hacer entre todos, no con palo en la rueda. Muy bien, Néstor Segovia. Vamos a ir al segundo informe, al segundo tema del programa de hoy. Quiero contarles y contarte, Alejandro, que teníamos dos informes sobre Alfredo Alcón, uno sobre su trayectoria y vamos a ir al más reducido, más concentrado, que es sobre el compromiso de Alfredo con la patria y con la vida. Bueno, así te confirmo nada más que una cosa, que estoy seguro que Alfredo no hubiera adherido al paro. Eso te doy la absoluta certeza, o sea, que nadie lo tome y después diga, Alcón no lo hubiera Está hecho, muy bien. eso seguro. Durante todo este último tiempo, desde el 678, estuvimos mandándole nuestro cariño y nuestro respaldo. Yo se los pedía porque sabía que era uno de sus programas favoritos, o sea que estoy muy feliz de estar acá, porque pienso que Alfredo va a estar muy contento que hoy se lo recuerde aquí y que esté yo, como de alguna manera, su representante, representándolo acá también con ustedes. Con todo nuestro cariño, el informe sobre Alfredo Alcón en 678. Alfredo Alcón, el artista y el compromiso. ¿Te comprometiste políticamente en algún momento de tu vida? La acusación que yo tenía en esa época era que propalaba ideas judeo-marxistas. Ah, bueno.
que todavía no sé muy bien qué quiere decir. Esto fue en la época de la AAA, digamos. Pero eso fue, claro, eso fue por... Después me di cuenta que era por Miller. Claro, entonces, pues me dijeron que en 48 horas tenía que irme del país, si no, te mataban, qué sé yo qué. ¿Y ahí lo fuiste a ver a López Rega vos en ese momento? O sea, todos los que estábamos, Benedetti, Sergio Renán, David Stivel, María Rosa Gallo, Leonor Manso, qué sé yo qué, nos hicieron a ir al Ministerio de Bienestar Social, y ahí apareció este monstruo, ¿no? López Rega, que era un actor maravilloso, porque él se fue acercando a cada uno de nosotros, tenía unos ojos muy lindos, y le empezaba a caer las lágrimas, pero primero se le llenaba adentro del ojo de agua, y después veías cómo el agua iba cayendo sobre ese fondo verde, y era, decía, este hombre dice la verdad, y decía, ustedes pueden creer que yo puedo ser, porque yo sé que ahí me acusan de que yo soy el que había ideado y inventado las tres AAA. Entonces que yo les puedo mirar a la cara así, no sé cuánto. Estuve hablando un rato larguísimo. Alfredo fue un hombre comprometido y valiente que durante la época del terrorismo de Estado se expuso sus ideas, y sus ideas siempre fueron progresistas. Después nos llevaron al departamento de policía. Entonces apareció un flaco con las mangas así remangadas, flaquito, y me arrinconó así contra la pared, puso una mano así sobre la pared, y yo quedé entre él y la pared y este brazo ahí, pero no violento, ¿eh? Me dijo, vos estás aquí de tonto, porque vos no tenés nada que ver con toda esta gente, estos son todos comunachos. Todo zurdo, ¿no? Todo zurdo. Vos, Alfredito, firmame esto, que vos... Yo hubo un momento, Dios me ayudó que no firmé, pero hubo un momento que dije, ¿dudaste? Ay, yo firmaría y me voy a mi casa. Dios me ayudó, no sé quién, qué es... Pero eso, que yo le dije, mire, yo no tengo ni la menor idea de qué ideas políticas, nunca me han hablado de política. Y yo que se quedó un segundo largo mirándome así, y me soltó. El amor de un adolescente, de sus películas, y el respeto de una abuela por la gratitud que tenemos todas de que él fue un compañero que bregó para que nosotros tuviéramos respuestas. Ayudar mínimamente a esta cosa maravillosa de las abuelas. Te agradecen mucho, te dicen, oh, gracias por colaborar. Y yo trato de hacerles entender que al que le hace bien es a uno apoyarlas, porque están haciendo algo realmente que tiene una nobleza y además la manera con que lo hacen, ¿no? Sin ruido, sin golpes bajos, sino con una cosa esencial, ¿no? De que realmente están tratando de hacer algo que es justo, ¿no? Un argentino profundo, una persona que amaba este país y una persona con una ética, y te digo, como un ciudadano de primer nivel, porque él pensaba en su país, estaba muy triste con todas las cosas que iban pasando, pero más que nada sobre esta cuestión que se está hablando tanto del negativismo en las noticias, que todas son malas noticias, como dijo Francella, que ha estado muy cerca de él también. Es un momento histórico para el teatro, la televisión y el cine. Alfredo Alcón va a representar el famoso A Comerla, instalado popularmente por Guillermo Francella. Es A Comerla. Ese es el tono. A comerla. Alfredo se ponía muy mal realmente, porque dice, tenemos un país tan maravilloso, ¿cómo puede ser que todo sea mala noticia? Que las caras, ya si llueve va a ser que viene un tsunami. A él eso de verdad le preocupaba mucho. Y quiero comentarlo, no sé si él era muy... Bueno, ya ven que sobre su vida personal y sobre lo íntimo, y era muy humilde y que no le interesaba movilizar cosas o decir cosas, pero yo sí lo quiero decir porque fue para él una alegría inmensa que hace unos días lo llamó Cristina, la presidenta, por teléfono para decirle un poco, no sé las palabras exactas, pero de alguna manera el orgullo que era para todos nosotros, porque ella habló en nombre de los argentinos, que lo amábamos y lo respetábamos y que bueno, que fuerza, que vamos a salir adelante. Para él, que la admiraba mucho y que quería este país, yo sé que eso fue un alegrón muy grande para él. Y para cualquiera, imagino, no por Cristina, porque el presidente de tu país te llame para decirte, que se tome el trabajo de llamarte media hora para decirte que te admira todos los argentinos y lo quieren, para él fue como un... ¿Era consciente? Me suena demasiado bonito, ¿no? Que haya un túnel con una luz y uno vaya ahí.
Pero no sé, a lo mejor se acaba todo ahí y está bien, tampoco estaría mal. Un árbol se seca y se cae y el árbol es árbol con una generosidad, es útil, es bello y sin embargo no dice yo voy a tener después de la muerte él vive. Vivir no es una tarjeta postal, ¿no? Es una aventura, es maravillosa porque eso, como decía el otro día Kosic en un reportaje, yo quisiera ser inmortal y después morirme, ¿no? Genial, es maravilloso. Pero realmente, aún en los momentos de mayor sufrimiento, yo pienso, pucha, qué vivo que estoy sufriendo tanto. Hasta eso me gusta, ¿no? Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Naides me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Curioso porque estos días, hablando con gente de todo tipo y color, algunos decían, lo fijaban la figura de Alfredo en Martín Fierro, otros en el General San Martín, muchos en el teatro. Digo, es tan múltiple, tan inagotable, ¿no? Esa figura, Alejandro. Sí, yo creo que viste que hay algunas personas que están dotadas por un don muy especial. Él creo que ha sido uno de ellos, por eso esa frase que dice, ¿no?, que de la inmortalidad y después él alcanzó la inmortalidad ahora y está muerto, pero él tiene la inmortalidad porque tenía ese don, esa paleta, como yo digo, cuando uno tiene esa habilidad, que después está el estudio, porque él estudió mucho y trabajó mucho para ser el actor que fue, pero él también tenía esa luz, ese duende que se dice, esa cosa, esa magnificencia, esa grandeza, ¿no?, de persona por su físico y por su voz, es decir, estaba preparado naturalmente para eso. Y después, bueno, era un obsesivo del trabajo, un obsesivo de sus textos, de estudiarlos a fondo. Por eso yo digo que hoy siempre comento que me lo imagino en donde esté, aunque él no sabía si había un después, pero yo estoy seguro que en este momento está con Arthur Miller, está con García Lorca, está con Shakespeare, está con Beckett, que él amaba también a Beckett, que era tan complejo en sus textos y que él los desmenuzaba y cada palabra, Y lo que yo aprendí mucho de Alfredo es la simpleza, ¿no? Como que todo para él era como que no sé si yo estoy apto, es decir, si hubiera estado acá, que él hubiera estado muy contento de que lo invitaran, te digo, la verdad. Decir que no se dio la circunstancia, pero él dice, pero yo también, ¿a qué voy a ir? Si no sé qué puedo decir yo. Y después te decía unas cosas así como al pasar, que después uno se quedaba reflexionando, digo, como esta cosa del árbol, que para mí es tan bonito, como el que tiene dudas, si uno tiene algo después o no, dudas, todos tenemos dudas, pero digo, el que no cree o cree, es una linda alegoría, ¿no? Es decir, un árbol más noble que un árbol y da su vida para la belleza primero y después para el calor o para el papel o lo que sea. Y bueno, él ese pensamiento todo el tiempo iba tirando y transmitiendo esas cosas. Ese andismo maravilloso para que me tocó vivir a mí, creo que cualquiera que se lo cruzó, que el tipo no respondía como una cosa, como un deber. Respondía y se comprometía, se le interesaba en serio lo que te contestaba, ¿no? Que es algo muy, muy difícil de ver. Orlando, Jorge estuvo en la Carpa Blanca, estuvo cuando lo asesinaron a Carlos Fuente Alba, un tipo... Sí, le pusieron el guardapolvo, viste, que le llevaron igual que el pañuelo de las abuelas, lo otro. Sí, hemos observado primero el informe, y ahora llegamos a este informe. Fíjense la diferencia. Casi diría que la muerte de Halcón nos consuela de lo prostibulario, de todo lo que ocurrió en el otro informe. Es como si esa muerte, es como si fuera una vida, hago la comparación con lo del árbol, y Halcón me permite a mí salirme de la televisión basura, me permite entrar en un mundo diferente, porque tal vez Halcón, yo no soy quien, y ninguno de los que está acá tampoco, para decir si fue el más grande, el más importante. Es una cuestión que hace la humanidad con el tiempo, con el sedimento, pero que fue un actor significante. Tal vez por antonomasia, así como decíamos la cantora, y era Mercedes Sosa,
o decimos el poeta y es Hellman, decimos el actor, el teatro y es Halcón. Sí. Aparte tiene algo, él como, por ejemplo, cuando comentaba una persona que estuvo muy cerca de él muchísimo tiempo y le permitió hacer grandes espectáculos, que fue Kip Steiff, cuando él estaba prohibido, que en el San Martín igual programaron así por atrás, un poco por izquierda, para hacer Hamlet, y él ahí podía transmitir a través de todo, algo está podrido en Dinamarca, de alguna manera había un subtexto que él quería decir, buscando siempre que te pudieran modificar en algo, ¿no? Y yo aparte dije el otro día que, compartiendo lo que dice Orlando, que a pesar del gran dolor que siento, porque fueron más de casi 33, creo, años que estar cerca de Alfredo y conocerlo, y divertirme con él cada vez que lo llamaba 1 o 2 veces por semana, que hablábamos y siempre teníamos nuestros códigos, siempre de humor, siempre él buscando el lado positivo. Nunca lo escuché hablar mal de alguien. Las únicas veces que hizo algún comentario con algún colega o alguna colega que tuvo en algún momento de su vida contándome anécdotas, porque era muy de contar anécdotas, y a mí, que yo soy un cholulo de alma, me interesaba saber de Blanca Podestá, o de Tita Merelo, o de Mirta en el comienzo. Por ahí te decía que con tal persona tuvo algún inconveniente, pero no te hablaba mal de la persona, sino que decía, tuvimos unas circunstancias, en ese momento pasó esto. Nunca lo... Y siempre trataba de rescatar lo bueno, porque, por ejemplo, sí, era una persona complicada, pero qué buena actriz, ¿no? Es decir, y él estaba ahora, por eso dije eso de que estaba tan enojado con las malas noticias, pero aparte con esto de que tienen miedo, digo, yo salgo a la calle, sería que es conmigo, pero yo nunca veo miedo. La gente se me acerca, y lo que más, lo dijo en alguna de las notas, que lo que a él más lo ponía contento es el tratamiento de Alfredito, Alfredo, es decir, de ser uno más. Él lo que agradeció en la vida es ir por la calle siendo considerado uno más y sabiendo, aunque él era muy humilde, sabiendo lo que representaba él para su medio. Es un ciudadano de primera, un lujo. Y bueno, esto de Cristina lo quiero volver a decir, porque de verdad yo lo estaba pensando, pero vino por otro lado, porque él, inclusive cuando se inauguró ese salón con los ídolos en la Casa de Gobierno, en Casa Rosada, él ya tenía ciertas complicaciones para moverse, sí, podía moverse como lo hizo, pero no era lo cómodo, y sin embargo él quiso ir para conocerla personalmente a Cristina. Y por supuesto también tenía, como dice Néstor, muchas cosas a favor y otras que también tenía cierta discusión. Pero sí este modelo y esta cosa del miedo y de las noticias malas. Dice, y él amaba este país, y en la calle dice, yo la calle la veo buena. La calle, sí, puede haber uno que te robe, pero eso ha pasado siempre, pasa en cualquier lugar. Yo he ido a 1000 lugares que me han pasado cosas así o al de al lado. Pero todo el tiempo, y estaba un poco enojado con algunos compañeros que también insisten, no los voy a nombrar acá, pero ya se reconocen que tienen sus programas y que siempre encuentran de alguna manera, en vez de hablar de lo positivo, dicen que son muy argentinos y están todo el tiempo buscando lo negativo. Esto es algo importante, y a la vez que él era un compañero, porque él, el tratamiento que hacía con sus pares y con los, entre comillas, no pares, con un extra, con alguien que trabajaba, era de igualdad, de paridad, y en las pocas veces que yo lo escuché enojado, conmigo jamás, gracias a Dios, pero que levanta el tono, era cuando había injusticias, cuando de pronto había un tratamiento diferente. Cuento una anécdota, lo puedo decir porque lo quería mucho, A mi vida, mi amor, como le decía Adrián Suar, que él junto con Pablo Compel fue el otro grupo de productores que le dieron los últimos años, todos los últimos trabajos, inclusive el de final de partida, sabiendo que Alfredo estaba muy complicado, decidieron, para que Alfredo tuviera más fuerza, hacerlo. Que cuando él hacía un programa, que fueron 13 capítulos, Por el nombre de Dios, con Adrián, sí. Un día me llama y me dice, me voy de la grabación. Yo digo, qué raro, Alfredo jamás. Dice, porque no hay motorhome. Yo nunca pedí un motorhome para Alfredo, pero siempre había estado un motorhome. Dice, y me acabo de enterar que no hay motorhome porque el motorhome es cuando está Adrián Suar. Entonces, si es cuando está Adrián Suar, es cuando estoy yo. O sea que ya me voy. O sea que digo, que tiene que ver como que también si acá todos nos dan un té y a Nora no le dan té, él dice, bueno, entonces yo me levanto porque a Nora no le dan té. Es decir, naturalmente, y lo he hecho con todos, o sea que yo creo que es un ejemplo. Por eso digo que Alfredo está transmitiendo algo. Y primero que, no sé si habrán visto, pero yo he estado bastante en muchos programas, cosa que me pone contento de poder ir a hablar de él, que se lo merece, no porque mis palabras sean importantes, sino porque al estar cerca, por lo menos contar cosas
más pequeñitas, porque el grande ya todos lo conocemos, ¿no? El que el público se pone de pie como un ídolo de rock, ese lo conocemos. Pero es que se supiera esto, digamos, que era un ciudadano que quería el país y que quería que todos, que se podía arreglar, porque él decía, si la gente se callara de tanta cosa negativa, que no significa esto, como dijo el otro día Mirta, bueno, pero las cosas no hay que ocultarlas, no, pero tampoco hay que magnificarlas, que es lo que él decía. Entonces, para eso está el teatro, para hacerlo grande, ¿viste? Es el gran guiñol. Él decía que hoy Argentina tenía eso, parecía que era el teatro así para él de un absurdo, pero de un absurdo violento, digamos, nada más. Sí, realmente, bueno, ver esa perdón, pero lo que quiero decir es que no han escuchado ninguna cosa negativa de Alfredo. Quiero decir, en este país, que yo hace años que no escucho de alguien que nadie diga nada malo, viste, que nadie quiera saber más allá de algunas preguntitas que me hicieron, y cómo fue su salud, y cuál fue la enfermedad exacta, y qué pasaba en su vida privada, o esto, que yo respondo que nada, Alfredo no lo dijo, no lo voy a decir yo, pero nadie ha hablado mal. Es raro. Entonces digo, por eso es un comienzo. Yo postulo eso, como dijiste un poco vos, le tiro a la gente que tomen ese ejemplo de Alfredo y rescatemos lo positivo que tiene el de al lado y no tanto lo negativo. Es un país maravilloso, ¿viste? Y aparte, también quiero rescatar que Alfredo, con lo del matrimonio igualitario, mira, me emociono porque fue el primero que me dijo, Ale, contá conmigo lo que necesites, yo voy a estar. Entonces, para mí fue muy importante cuando hicimos los videos de todos los famosos, porque decir que estaba Alfredo, como Norma y otros, pero decir que estaba Alfredo, me posibilitó que rápidamente todos dijeran, si está Alfredo, vamos, si está Alfredo, vamos. Claro. Y estas cosas son, porque él siempre estaba a favor, como con las madres, con las abuelas, como Teatro por la Identidad, es decir, todo lo que tenía que ver con los derechos. Lo que eran causas perdidas en una época se convirtieron en causas nobles y Alfredo estuvo allí. Vamos a ir a un corte en 678 y ya volvemos. Lo he privado de la palabra a mi amigo Dante Palma. Ya volvemos después de este corte aquí en 678. El programa Conectar Igualdad ya cumplió 4 años. Eso significa más y más chicos de todo el país entrando al futuro por la puerta grande. Conectar Igualdad. Toda una generación conectada. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre.